Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Susana Prieto Terrazas. Transmito desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy abogada de trabajadores. Son las 5:32 de la tarde en Mexicali, Baja California. 6:30 de la tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde transmito en este momento. Y 7:30 de la tarde en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Tamaulipas y en Ciudad de México. A todos ustedes y a los compañeros que nos siguen desde San Luis Potosí, de Michoacán, del Bajío. Ya tenemos gente que nos sigue de Guanajuato, los compañeros de General Motors, los desplazados de Continental. Bueno, cada vez parece que este sueño de que no haya ninguna lucha aislada se puede cristalizar más. Y el día de hoy, pues bueno, a Nuevo Laredo. Saludos a Alejandra Rojas hasta Nuevo Laredo. También, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por seguir con nosotros. A los agradecidos bien y a los malagradecidos también. Me la paso peleándome yo con gente. Dice una mujer que se llama Paulette Reyes. Le mandé mensaje a ver si usted puede asesorar a mi hermano y fríamente me contestó que no. ¿Qué señora tan mala onda es esta? Fíjese usted que me manda a preguntar, me manda todo. Dice, buenas tardes, mi hermano. Quiere saber si usted le puede dar su número de teléfono para comunicarse con usted, para hacerle una consulta. Él vive en la Ciudad de México. Le contesté que no. No fue fríamente, fue no. Y además le dije, porque aquí está en el mensaje, no doy mi teléfono personal, lo siento. No creo que le haya contestado a esta mujer, Paulette Reyes, de manera fría. Es por cuestiones de seguridad que no doy mi teléfono personal. Dice, discúlpeme, pensé que usted podría ayudar a mi hermano a que darle asesoría. Su patrón lo dio de alta en el seguro 7 años después de estar trabajando y no se había dado cuenta hasta ahora que está tramitando su jubilación. Le contesté que no lo puedo ayudar. Su hermano tiene que hacer trámites en la Ciudad de México, pero además ya hay un video donde se contesta esta situación de cómo se esperan los trabajadores hasta la edad de retiro para ir a vigilar si sus patrones los tienen afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo conozco trabajadores que tienen 30 años trabajando y nunca han ido al Seguro Social. Y además de que no han ido al Seguro Social, en consecuencia no han sacado ni siquiera su tarjeta de citas para acudir al Seguro Social. Porque saben que faltar un solo día al trabajo les puede llevar les puede acarrear como consecuencia que les descuenten la mitad de su salario. Entonces hay trabajadores que van a laborar enfermos a la maquila o a cualquier otra fuente de trabajo. Gente como esta mujer, Paulette Reyes, son las causantes de que la verdad a veces se le enfría a uno el corazón y no los quiera ni siquiera asesorar. Dice, le mandé mensaje a ver si usted puede asesorar a mi hermano y así fríamente me contestó que no. ¿Como para desprestigiarme o qué? Esa mujer ni me conoce ni la conozco. Y le digo, sí, y se lo confirmo. No, señora fea y malintencionada, quiere que le dé mi teléfono personal y no lo haré por razones de estricta seguridad. 2, no puedo asesorar a su hermano porque vive en Ciudad de México. Y 3, por gente como usted, me dan ganas de no asesorar a nadie muy seguido. Y eso que le falta después de leer este mensaje que le contesté por último, por mentarme la madre, como les dije ayer, ¿verdad? Porque así son de colgados algunas gentes. Compañeros, estábamos dando un tiempo a que se conectaran 300. Compartan este video porque es importante que llegue a todos en Matamoros, Tamaulipas, porque se acerca la hora cuchi cuchi. Tenemos que tomar
una determinación. Nosotros en nuestros movimientos obreros en el norte de México, desde el año 2016 venimos participando en contiendas electorales. Es decir, en Juárez, antes que lanzarse la candidata indígena a la presidencia de la República, Marichuy, del Consejo Nacional Indígena, nosotros entramos a la contienda para que una obrera de Eaton fuera nuestra candidata a presidente municipal. Nos quedamos en la aspirantía, necesitábamos 30,000 firmas. El divo de la tele, del que nos hemos arrepentido que gobierne en Ciudad Juárez y que ya tiene 5 años siendo presidente municipal, usted lo debe de haber visto hoy durante el día si me sigue, si sigue todas mis publicaciones, su nombre así, es así, el artículo Martis, en una cama, diciendo que trabajará por los juarenses. Pero qué hombre tan más ridículo y chaucero. La verdad es tan cómico que ofende ya. Fue el único presidente municipal de los 67 municipios del estado de Chihuahua que se ha mantenido, sobre todo Ciudad Juárez, en semáforo rojo, en semáforo naranja, perdón, no hemos pasado a amarillo. Ya oficialmente, en este momento estamos en rojo. Lo que dije en el video de ayer, de las personas, de las empresas que son esenciales, las que no son esenciales, el porcentaje con el que deben de trabajar, que es el 30% del personal, ya estaba definido en el decreto, en el del gobernador, no del presidente de la República. Entonces vea el video de ayer y no me esté preguntando las mismas cosas todos los días. Y el video de hoy es precisamente para explicarles que después de que no juntamos las firmas y que se metieron unos compas muy malintencionados de la Ciudad de México a romper todo este movimiento de los obreros maquileros de Ciudad Juárez, siguió Tamaulipas en cuanto a las intervenciones de los obreros en política. Siguió Tamaulipas y en Tamaulipas, en las intermedias, lanzamos 4 candidatos, 2 hombres y 2 mujeres, a las diputaciones locales del estado de Tamaulipas por los 4 distritos electorales de Matamoros. Con estos 4 candidatos no registrados, por lo tanto independientes, que iban por el movimiento 2032, obtuvimos 22,000 votos en la ciudad de Matamoros. Para que se dé cuenta de la fuerza del movimiento 2032 y de otro de los motivos por los cuales me encarceló Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque le estorbo en sus elecciones al panista, nosotros obtuvimos 22,000 votos con candidatos obreros, 2 obreras y 2 obreros, con el apoyo de sus compañeros obreros y obreras de la industria maquiladora. 22,000 votos obtuvimos sin dinero, sin más propaganda que el tocar casa por casa por parte de los trabajadores, que así lo hicieron. El presidente municipal actual, que llegó por el PES con su alianza con Morena y que ahora se dice morenista, Mario López Laborrega, que ha atacado siempre a la clase obrera matamorense, que nos ha impedido desarrollar todos nuestros eventos en la plaza pública, que nos cortó la luz, que contrataba conjuntos norteños, que se ayudaba de la Coca-Cola y sus globos, no sé, hasta predicadores y no sé qué tantas cosas hizo para que nos siguiéramos reuniendo en la plaza en Matamoros, Tamaulipas. Me enteré por un chismoso, yo espero todavía que no sea cierto, que Morena va a querer que repita este hombre nefasto de Mario López Laborrega y que sea el candidato de Morena
como si tan de veras estuviera tirado a la calle Matamoros y no hubiera gente con más amor a ese pueblo, que está completamente devastado, que estuvo convertido en un basurero durante todo su mandato, que puso unos tránsitos que luego andaban ahí mordiendo gente por doquier, que despidió gente del municipio a lo loco, que estableció también empresas fantasmas, que ha incrementado su fortuna en Estados Unidos, también tiene rancho como Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y a mí me vale lo que diga la gente de Morena. Es precisamente por estas burradas, creo yo, que a Morena le está yendo como le está yendo en las elecciones. Porque el pueblo estaba hasta la madre de estos políticos como Mario López La Borrega y han permitido que se cuelen sus filas. Nosotros podemos entender y ser flexibles que hubo mucha gente oportunista del PAN, del PRI, de otros partidos políticos, que se coló a posiciones que ganaron al ir en fórmula con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo más de 30 millones de votos. Hasta ahí vamos bien, porque Morena no era un partido político, era un movimiento, como el Movimiento 2032, compañeros, que empezó localizado en una región y que se fue extendiendo en toda la República. Morena no nació como partido político, sino como un movimiento ciudadano. Entonces, pues fuimos ligeros y dijimos, bueno, pues como movimiento no tiene estructura política, no tiene suficiente gente que quiera cubrir los espacios. El PAN y el PRI sintieron que iban a ganar, que nunca le iban a entregar la elección al señor Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se la entregaron porque la votación fue arrolladora. No había fraude electoral posible que pudiera anular el triunfo del actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí íbamos bien con los chapulines, con los panistas, con los prianistas, con los inútiles, con los corruptos, con los inescrupulosos que se colaron a Morena. Pero ahorita ya no estamos hablando de colados. Cuando la gente está en buenas condiciones, decía mi abuela, se te acerca todo el mundo a pedirte dinero, a salir en la foto contigo, a pedirte favores. Malo cuando estás en el bote que no salta nadie. Bueno, más que tu familia, los más allegados y los trabajadores, trabajadoras o activistas que de verdad te quieren y no les importa hasta dónde. Gracias a Dios tengo mucha gente que me quiere. Pero la gran mayoría de los trabajadores que se congregaban en la plaza, simple y sencillamente, hicieron mutis. No se pararon. Yo quiero creer que fue por la pandemia, porque todo mundo le echa la culpa a que hay pandemia y por eso no pueden salir y no se pueden concentrar en la plaza y no pueden de alguna forma hacer marchas. Bueno, pues yo determiné que desde que los gobernadores de Tamaulipas, de Chihuahua, de Baja California y de los 33 municipios donde se encuentra establecida la industria maquiladora en el país no cerraron la industria maquiladora, pues ¿para qué nos estamos haciendo patos, no? Si no cierran la maquila, pues siguen como sardinas todas las personas, hombres y mujeres, en el transporte público, en la industria maquiladora, en las cafeterías, en los lugares donde tienen que, de alguna forma, reunirse, ¿no? Y esto ha hecho que la exponencialidad del COVID, pues ya ve lo que estamos sufriendo con tanta muerte en nuestro país. Y los gobernadores siguen hablando mucho, pero la maquila sigue abierta. Y yo sigo hablando mucho,
pero los trabajadores no hacen valer sus derechos. Y si yo digo una cosa y el gerente dice no voy a cerrar, usted dice, oiga, dice el gerente que no va a cerrar. Cuando ustedes se quejan, los obreros, yo me acuerdo mucho de cuando éramos niños, pues éramos 6, 3 hombres y 3 mujeres en mi casa, ¿no? De cuando el carnal te hacía una mueca por detrás de tu mamá y luego volteaba tu mamá a verlo y ponía cara de santo, ¿se acuerdan? Me acuerdo mucho de eso. Oiga, pues ya fui y les dije, pero dicen que no, que a ellos el gobierno no les ha dicho que cierren. ¿Y a poco te van a decir que sí? Si están violando la ley. Quien tiene que hacerla cumplir son los obreros y obreras, y eso ya será trabajo de ustedes si lo hacen cumplir. Pero hoy tengo que decirles que esos 22,000 votos que obtuvimos en Matamoros, Tamaulipas, nos convirtieron en los 4 distritos electorales locales en la tercera fuerza política y desplazamos al PRI. No es cosa fácil. Ustedes dicen que sí, pero ya ven que volvió a ganar en Hidalgo y Coahuila. Y el Movimiento 2032 en Matamoros desplazó al PRI en los 4 distritos. Y en uno de ellos hasta Morena, porque obtuvo el segundo lugar después del fraude electoral del PAN. Entonces, pues pasamos de ser una roca en el zapato para el gobernador a una montaña, ¿no? Por eso, la jueza, por órdenes de su patrón, el gober, lo único que le interesaba era decirme, ¿te vas de Tamaulipas? Pues sí me voy de Tamaulipas, pero tenemos Facebook y tenemos YouTube y tenemos al sindicato, al SNITIS Movimiento 2032 todavía en Matamoros, y está mi despacho y mi personal y mi equipo de trabajo, mis compañeros, la gente del sindicato. ¿Y qué creen? Hasta hoy por la mañana la noticia era, teníamos la opción de irnos con candidatos independientes, sin meternos a ningún partido político. Si lo hacemos, corremos el riesgo de no juntar las firmas como pasó con la candidata o la aspirante a la presidencia municipal obrera en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque no tenemos recursos, porque los trabajadores no pueden jalar de la misma forma que jalan los chavos a los que les pagan 400 o más pesos diarios los partidos políticos para que anden tocando de casa en casa y todo lo demás. Pero, compañeros, una cosa que inhibió mucho el voto, porque pudimos haber tenido mucho más de 22,000 votos, pudimos haber ganado la elección, pero los chayoteros tamaulipecos, pagados presuntamente con dineros públicos de nosotros en Tamaulipas, por el gobierno del estado y por el gobierno municipal, se empeñaron en estar constantemente diciendo que los votos de los candidatos obreros no registrados no iban a poderse contabilizar porque no venían de un partido político, porque no estaban registrados en términos de la ley estatal electoral. Pero ahora, compañeros, por la mañana había un partido político que nos ofrece que los 3 candidatos de los distritos locales a diputados locales de Matamoros los ocupen con registro y contabilidad por ese partido político 3 obreros u obreras, de acuerdo a vamos a tener que revisar eso, a la equidad de género, integrantes del Movimiento 2032 que ustedes pueden elegir de manera libre y espontánea. Ya no tendríamos que juntar firmas, no tendríamos que hacer la asociación civil para registrar a los candidatos independientes y que contara, pero además no andaríamos de perras flacas, que no traemos para la gas, que si pagamos, que si no pagamos, que si no sé qué, iríamos por un partido político. ¿Qué piensa usted?
Ellos ofrecen las 3 diputaciones, las candidaturas, no significa que van a ser diputados. Los partidos políticos son gandallas siempre. Dice este partido político, la primera plurinominal del partido es del partido. Ah, cabrón, pero ese partido no tiene votos en Tamaulipas. Habría que considerar si nosotros que tenemos más capital político que ese partido político, probablemente en extinción, podemos condicionar al partido político a que la primera posición plurinominal en el Estado sea para un obrero y así garantizar que vamos a trabajar para tener por lo menos un trabajador, un obrero u obrera ocupando una curul en el Congreso del Estado tamaulipeco. Podríamos también con esos más de 22,000 votos hablar con ese partido político y decir, bueno, ya que vamos al queme por los partidos políticos, que dice, hay más gente comprada. Que ya que vamos con ese partido político, pedirle además 1 o 2 regidurías si vamos a apoyar a su candidato a presidente municipal, que ese sí sería del partido. Se puede llegar a varias negociaciones. En la mañana solo tenía un partido político. A estas horas, 2 partidos políticos nos están ofreciendo lo mismo o sentarnos a negociar para superar las posiciones de los obreros en el Congreso del Estado y las posiciones de las regidurías municipales si nos vamos con ese partido político y no con el primero. Si el señor Lorenzo Guaye está en desacuerdo, muy bien, ponemos por ahí su desacuerdo. Pero nosotros tomamos las decisiones por mayoría, porque voy a investigar quién es su perfil, no me crea tan pendeja, como para saber si usted es de los trabajadores del Movimiento 2032, que ha seguido trabajando desde el minuto 1 y hasta ahorita, por nuestro movimiento, por nuestro sindicato, por nuestros compañeros agraviados, por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Si sí es, puede ser que los trabajadores reunidos en asamblea decidan que no vayamos a las elecciones por partido político ya establecido. Ya, partidos políticos con sus quemes y sus cosas. Uno es nuevo, pero no por eso garantizan no estar quemados. Y el otro es viejo, pero tienen registro y nos van a ahorrar mucho en lo que es el proceso para entrarle a las elecciones como Movimiento 2032, como candidatos externos de ese partido político. No nos vamos a afiliar a ningún partido político porque muy probablemente nosotros vamos a conformar nuestro propio partido político obrero en Tamaulipas, que es lo que sigue después del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 2032. Pero el capital político que ya tenemos como fuerza obrera, los 22,000 votos, podemos ponernos como meta hacer los 66, hacerlos por lo menos los 70,000 obreros que hay en la industria maquiladora, o a lo mejor 100,000 con sus papás, sus abuelitos, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, sus hijas, sus primos, sus primas, sus novias, sus amantes. No, sus amantes no, porque no quiero pedos con las señoras.
Y después de todo lo que nos ha hecho Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y después de todo lo que nos ha hecho Mario López La Borrega, contender en contra del partido político que lance a Mario López La Borrega, porque ya lo habíamos dicho. No puede ser que ese tipo se vaya a sostener como presidente municipal. Si en manos de la clase obrera matamorense está el triunfo de la elección, porque fueron los pobres, los trabajadores y trabajadoras del país, los que llevaron al señor presidente de la República a ser presidente de la República, no los ricos. Todos los que ven que le mientan la madre, que le faltan al respeto, que hacen frena 1, frena 2, intento de golpe de Estado y todo lo que están haciendo en contra del presidente de la República, lo están haciendo. Fíjese que yo creería que ni los ricos, 2 que 3 ricos y los que sueñan con ser ricos, que son los clase medieros, que son los lamebotas de los ricos y de los políticos. Somos más pobres, muchos más pobres. ¿Sí? Muchos más pobres. Entonces, compañeros, pues yo voy a sujetar a su decisión que vayamos a las elecciones con una forma más simple de entrarle, más común como la que tiene Francisco Javier García Cabeza de Vaca o la que tiene La Borrega, ya con un partido que tenga su registro y asegurando ahora sí, sobre todo por las plurinominales y las posiciones primeras y segundas en las regidurías, que nuestros compañeros obreros van a tener representación en el Congreso local de Tamaulipas y en el Ayuntamiento de Matamoros. Yo se los dejo de tarea. No me parece nada despreciable el ofrecimiento que ya tenemos, que todavía puede renegociarse, pero con gran satisfacción les digo que el capital político de los obreros en Matamoros es tanto que ya tenemos otro partido político diciéndome, no se vaya por allá. Los mismos no. Morena, si ya decidió que La Borrega sea su candidato, pues nos va a mentar la madre a cada segundo, como nos lamentó ahora que perdió 3 distritos de los 4 de Matamoros, porque nos acusó de haber dividido el voto, pero nunca nos toma en cuenta Morena. Y Morena se suponía que era un movimiento ciudadano que debía tomar en cuenta a todos los sectores de la población. Y dentro de todos los sectores de la población está el más poderoso de Matamoros, que son los obreros y las obreras. Dele una pensada, dígame qué hacemos, pero no se trata ahora sí de que usted se comprometa y diga, Simón, vamos a entrarle como la vez pasada y me dejen solo pequeños grupitos trabajando. Tendríamos que entrarle de a debis en una candidatura de clases. Los pobres, los obreros y las obreras, los trabajadores y trabajadoras de Matamoros contra los políticos de siempre, contra los clase medieros, que bueno, ellos creen que son clase medieros nomás porque tienen un salario de 40 o 60 mil pesos mensuales, que son los funcionarios de la maquila y sus sindicatos patronales. Iríamos los obreros, las siglas para mí ya no tienen importancia. Contra esta gente, piénseselo y dígame si sí le importa que los de abajo importen. Mi nombre es Susana Prieto Terrazas, soy abogada de trabajadores, representante legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, más fuerte que nunca después de mi encarcelamiento
injusto, ilegal y fundado en delitos fabricados por los empleados del gobernador de Tamaulipas y por las maquilas de Ciudad Juárez, Adien Servicios, SDR, LDCB y Electrocomponentes de México. No se desatienda. Llevar a los obreros al poder es uno de nuestros objetivos. No se deje impresionar, sobre todo por esos obreros que tienen el chip metido en el cerebro y que les han dicho que no vale nada y que como ellos creen que no vale nada, creen que los demás, sus iguales, los de su clase, los obreros y obreras, tampoco valen. Si jalamos y nos comprometemos, podemos volver a hacer historia. Nos vemos mañana en punto de las 5:30 de la tarde en este mismo muro, en tiempo de Mexicali, 6:30 de la tarde de mi Juaritos amado y querido, desde donde transmito con mi pata bandola y mucho dolor. 7:30 Ciudad de México y mi Matamoros querido, que nunca podré olvidar. Soy la competencia de Rigo.